tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación random. Acabo de terminar de ver esta película de la que les hablaré hoy y estoy muy emocionado porque la verdad me sorprendió gratamente. La película, como ya pudieron ver por el título del video, es Mystery Train, del director estadounidense Jim Jarmusch. De él ya he hablado en otros lados, por ejemplo aquí en el canal de YouTube. Por ahí entre los videos pasados hay una crítica a Night on Earth, Noche en la Tierra, de la cual hablaré o retomaré un poco el tema más adelante. Y también por ahí en internet tengo una crítica que escribí hace un tiempo sobre su película La muerte no muere. Entonces, bueno, ya Jarmusch y yo tenemos de alguna forma algún conocimiento, o al menos yo de él, de su cine, he escrito al respecto. Bueno, quería hacer esta crítica porque me llamó mucho la atención la estructura de la película, también porque quería como compartirles esta película que no es tan conocida de este director, sobre todo porque no es una narración convencional en el sentido de que es un arco narrativo, sino que más bien es una película construida en 3 actos, a lo cual le gusta mucho a este director, y ahorita voy a entrar en materia. También, por si no ubican a Jim Jarmusch, en el capítulo en donde Lisa hace un documental sobre su familia, Lisa Simpson, el capítulo de Los Simpsons, hace un documental sobre su familia que es producido por el director Skinner, luego la llevan a Sundance. El capítulo me parece que se llama Any Given Sundance, y en México se llamó en el Festival de Sundance justamente. En ese capítulo Lisa va al festival, presenta su película en donde exhibe a su familia, Los Simpson, y entonces conoce a un sujeto delgado, de cabello blanco, corto, ¿no? Y ella exclama, ¡es Jim Jarmusch! Bueno, ese sujeto que aparece allí es justamente el director de estas películas de las que he hablado y de esta de la que voy a hablar específicamente hoy. Es un sujeto bastante conocido en el sistema de cine independiente estadounidense. Su cine casi no se ve en otros lados. En el sentido de que no es tan popular, me imagino, porque por su cuestión de la independiente, pero me parece agradable en la mayoría de los casos. Digo, no todas sus películas son maravillosas, pero algo que se le puede pues de alguna forma soslayar o perdonar es el hecho de que prueba siempre formas diferentes de contar historias o de mostrar una narrativa distinta en sus películas, ¿no? Me parece que él lleva algunos géneros como el género de los artes marciales, los vampiros, los zombies a otro nivel, proponiendo nuevas formas de estructura narrativa, lo cual, dicho sea de paso, no todos los creadores hacen, ¿no? O se quedan en una superficie más bien plana, o simplemente lo que hacen es repetir estructuras, ¿no? Entonces me parece que es interesante revisar el cine de Jarmusch justamente sobre la innovación, ¿no? Más que nada, y sobre esta visión quizá un poco postmoderna, ¿no? De nuestro mundo actual, ¿no? De lo contemporáneo. Yo recomiendo, mi película favorita de él es Paterson, de la cual nunca he escrito ni hablado, pero creo que sería un buen momento próximamente de hablar de Paterson, que yo creo que vale la pena, sobre el poeta William Carlos Williams, ¿no? Y vamos, que es una película muy bien hecha. Entonces, pues, específicamente la de la que quiero hablar hoy, que es Mystery Train, es una película que se estrenó en 1989, y que tiene un elenco bien interesante. Entre ellos me parece el más curioso es Steve Buscemi, que en la actualidad se ha vuelto una especie de estrella del cine independiente, ¿no? También aparece, me parece que en Perros de Reserva, por ejemplo. Entonces, bueno, y lo que me llama la atención es que está dividida en 3 secciones, ¿no? Lejos de Yokohama, que es la primera sección, referida justamente a un par de personajes japoneses. La segunda se llama Un fantasma, o Con el fantasma, algo así fue traducida. Y la tercera se llama Perdidos en el espacio. Que las 3 hacen referencias, sobre todo la última hace referencia a esta famosa serie de ciencia ficción setentera, ¿no? El título ya es una primera referencia intertextual. Mystery Train es justamente una canción de Elvis Presley, ¿no? Y Elvis Presley es justamente uno de los ejes en torno a los cuales va a girar la película. Justamente algo que me gustó de esta cinta, que me parece que consigue hacerlo mejor Jarmusch en Noche en la Tierra, de lo cual hablaré en un momento, pero algo que me gustó en esta cinta es
el ritmo que lleva y la forma en la que va presentando los símbolos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué trata? Una tarde en Memphis, eh, la ciudad donde grabó su música Elvis Presley, llegan un par de novios jóvenes de Japón que hablan japonés, no hablan muy bien el inglés, para poder conocer los lugares donde vivió Elvis Presley y donde se desarrolló esta música disco de los años 70 con mayor ímpetu, ¿no? Que es justamente la ciudad de Memphis. Sin embargo, la Memphis a la que llegan no es una Memphis idealizada, llena de esplendor y el glamour de los 70, sino más bien es una Memphis en decadencia, con crimen, con suciedad, con calles abandonadas pues en oscuras, ¿no? Con pasto creciendo, con descuido, etc. Ellos llegan a un hotel y entonces pasan una noche en ese hotel platicando y tratando de entenderse, de conectarse, ¿no? Uno al otro. La segunda parte, que se llama justamente A Ghost, es sobre una mujer italiana que después de haber perdido a alguien tiene que pasar una noche en Memphis porque al día siguiente tiene que viajar con el cadáver de esa persona muerta. Entonces decide irse a una cafetería donde es acosada por un sujeto. Entonces, para poder huir de este acoso, entra al hotel donde entraron justamente los japoneses y ahí se encuentra con una mujer con la cual decide compartir habitación para poder ahorrarse unos cuantos dólares, ¿no? Ellas pasan la noche mientras una de ellas se duerme. Esta mujer que es italiana, a la que seguimos desde el principio del bloque, ve el fantasma de Elvis Presley que aparece en su habitación, ¿no? Y la última historia, que es Lost in Space, es la historia de 3 personas, un hombre al que le dicen Elvis, junto con su amigo Will Robinson y el personaje de Steve Buscemi, que es Charlie, los cuales por accidente, en una noche de borrachera, hieren a un hombre que atiende una licorería, y entonces para poder esconderse se meten al hotel de donde están estas otras dos parejas de personas, ¿no? En ese hotel tienen un conflicto y entonces ocurre algo, ¿no? Justamente el eje en torno al cual gira la película es el sonido de un disparo que nadie sabe de dónde viene y que solamente en el último momento se nos revela qué es lo que se está ocultando allí bajo el agua en ese disparo, ¿no? En medio justamente ocurren varias acciones o varias cosas que tienen una carga simbólica, ¿no? Que refiere a la repetición en torno a una trama, ¿no? Justamente una es un cuadro de Elvis Presley que aparece constantemente, una canción justamente de Elvis Presley, una radio, ¿no? El tren, por ejemplo, que aparece, y el recepcionista y el botones del hotel en donde ocurren la mayoría de los hechos, que tienen por momentos conversaciones que parecen anódinas o que parecen no tener sentido y que de alguna forma sirven como puentes entre las diferentes escenas o entre los grandes bloques de la película. Es una especie de comedia, tengo que decirlo, es decir, no es una película dramática, aunque la esté contando como si fuera una película dramática, y eso creo que es lo más interesante de esta película, que a pesar de que el tema es un tema serio, es el tema de Memphis en decadencia y el de 3 grupos de personas que viven una situación límite, lo cierto es que es una comedia muy sutil, muy suave, ¿no? Que de repente por momentos tiene espacios álgidos que nos llevan a un cierto grado de tensión que no se resuelve, y eso creo que es lo interesante, que la tensión no termina de resolverse, que no hay grandes escenas de impacto, si acaso solamente el disparo que hay en algún momento y el pseudo asalto a la licorería. Los demás son en realidad escenas bastante tranquilas, pero que nos prometen una tensión que está allí todo el tiempo a punto de suceder, ¿no? Creo que esa es la gran virtud de la película, ¿no? Cómo hila, ¿no? Cómo enmarca, cómo va encajando, ¿no? Como si fueran engranes las historias, ¿no? Y los símbolos que están en torno a estas historias, los momentos y el ritmo de la película, ¿no? Creo que ese es el gran logro de esta cinta. Sin embargo, debo decirlo que por momentos
la conexión entre los personajes, la conexión entre las historias parece un poco forzada, ¿no? Es decir, es incluso hasta fortuito el hecho de que se encuentren todas estas personas en el mismo lugar, y este hecho fortuito realmente no sigue una hilación de causa-efecto como lo estamos acostumbrados a ver en las películas o en las historias, ¿no? Es simplemente que aparecen ahí y de repente tienen que entrar a ese hotel, ¿no? Entonces el hecho de arrojarlos al hotel es un poco como llevar los límites de la ficción quizás un poco más lejos de lo que tendría que llevar. Digo, no está mal, no es que sea un problema de fondo, pero de repente pareciera que podría diluirse incluso un poco más esta cuestión del forzar el encuentro de las diferentes historias, ¿no? Esta es una película antológica en el sentido de que sigue, por ejemplo, la estela que tiene Babel, aunque esta película es anterior, ¿no? Es varias historias que se unen por un mismo hecho o por un mismo asunto. En este sentido creo que está bien lograda, sin embargo me parece que no alcanzas ciertos logros o ciertas exploraciones psicológicas o del personaje o narrativas que sí logra Jim Jarmusch en la película Night on Earth o Noche en la Tierra. Yo creo, estas dos películas, la de Night on Earth y Mystery Train, se estrenaron una después de la otra. Primero Mystery Train y después Night on Earth. Entonces yo creo que probablemente estas dos forman parte de una exploración de Jarmusch para contarnos historias que estén entrelazadas, ¿no? Películas que tengan espacios en común y que de alguna forma se conecten por esos espacios. En Mystery Train el espacio en común es el hotel y Memphis. En Night on Earth el espacio en común es un taxi, ¿no? O varios taxis en diferentes partes del mundo. Mientras esta se enfoca en un espacio local que es Memphis, la otra busca estar en diferentes espacios mundiales, y la conexión que hay entre las diferentes historias de Night on Earth es más bien de ritmo, de símbolo, de palabra, de objeto, que de historia tal cual. Y entonces esa construcción forzosa que se nota en Mystery Train no está tan evidente en Night on Earth. De hecho está diluida y por momentos inclusive solamente la conecta la cuestión de los viajes en taxi, ¿no? Entonces por eso me gusta más Night on Earth, porque hay una propuesta que no necesariamente forza la unión entre las diferentes historias, ¿no? Sin embargo, pues yo los invito a ver Mystery Train. Me parece que es una película bien lograda. También la historia es bastante dinámica, y como es una comedia al estilo de Jarmusch, es decir, una comedia que no se va por la risa fácil, creo que se disfruta bastante. Entonces, pues nada, nosotros nos vemos aquí dentro de un par de semanas para una recomendación literaria. Los invito a suscribirse al canal, a dejarnos un like y si quieren un comentario, que nos ayudan muchísimo a seguir haciendo estos videos, este contenido que nosotros estamos encantados siempre de realizar. Hasta luego.